vamos a estar hablando sobre el abuso infantil. Y yo les traigo este tema del abuso infantil porque tiene una importancia inmensa. Miren, como el principal trabajo de un médico es visualizar, observar a esa persona, escuchar a esa persona, a ese paciente, y dentro de lo que uno ve y lo que uno escucha, encontrar los síntomas, los signos que me indican cuál es la patología o el problema. Lo mismo en la sociedad. Ver que el abuso infantil está en auge nos da como signo evidencia de realidades que existen dentro de Venezuela y que se van a extender hacia el futuro. Porque estos abusos infantiles se extienden por generaciones. Hasta la Biblia lo comenta. Y eso es algo que hay que comenzar a detenerlo. Porque para que ese auge económico del cual habla Delcy Rodríguez de verdad realmente logre tener esa funcionalidad dentro de Venezuela, la salud de los ciudadanos, la salud de la sociedad es importante. Cuando hablo de la salud tanto física como mental. Y esta situación, abusos infantiles, no es más que dañar una semilla que en el futuro se va a convertir en un árbol que va a dar frutos muy probablemente deteriorados, cambiados, porque trae una situación que es complicada de manejar. Y ahí es donde se instala esa personalidad de agresividad. Y por eso es que le traigo esa importancia o de agresividad, de tristeza, depresión. Se nos viene una cantidad de problemas, ¿ok? Entonces, esta situación de abusos infantiles suena sencillo. Abuso infantil. Pero la palabra abuso, ¿qué representa? Entonces eso es pueden haber distintas magnitudes. Esclavitud, tortura, sexuales. ¿Qué representa abuso? Y dentro de la magnitud o de lo que es, si es un crimen en una violencia, o es un crimen de sexual, o es un crimen de esclavitud, ¿qué tan magnificado está sufriendo esa persona? Y luego, si esa persona logra la libertad o logra salir del problema, ¿cómo queda su salud mental, su salud física? ¿Cómo queda su interacción con la sociedad? Eso es importante. Y esto es algo que es dificilísimo de medir, porque llega a pasar en las profundidades de la sociedad venezolana, donde quién denuncia a quién, y el miedo ya instalado. ¿Cómo logra esa persona denunciar qué? Una niña de 5 años, una niña de 15 años, una niña de 12 años. Ni siquiera una mujer de 32 es capaz de denunciar muchos abusos que vive. Y esto es responsabilidad de todos, porque está bien apresar al padre, apresar a la madre o apresar al responsable del abuso. Sí, bueno, quedó preso, pero entonces este niño, esta niña, va a crecer con ese detalle que lo que muy probablemente puede repetirlo a sus hijos o a otros niños. Y esa es la importancia de la educación social, de las oportunidades como país, para que la gente tenga mayor facilidad, las personas tengan facilidad de desembocar sus acciones hacia algo que realmente les traiga prosperidad, porque o si no, lo que gobierna sus decisiones es la desesperanza. Están desesperanzados, están desesperados ante la realidad que están viviendo, y eso sucede con mayor intensidad, mayor profundidad y mayor frecuencia en la pobreza, en la ignorancia. Y no nada más por pobreza, sino por ignorancia de valores morales, ignorancia de valores académicos, las consecuencias que pueden tener tus acciones de manera civil. Terminar en la cárcel, cuáles son esas condiciones en la cárcel. Las personas realmente no conocen esa realidad. Lo ves llegar al hospital creyendo que en el hospital van a encontrar algo que les va a dar un servicio espectacular y se encuentran con una realidad desesperante. Y a pesar de que se escuchan las noticias, entonces crear ese nivel de conciencia es importantísimo para darle continuidad a cualquier proyecto de crecimiento que tenga Venezuela.
como se los comento ahorita, si hay un crecimiento económico en el 2023, ¿quiénes van a ser los actores responsables de las inversiones y la productividad gracias a la inversión de ese dinero? Tienen que estar esas universidades abiertas para que existan esos profesionales. Entonces, esta realidad, este abuso infantil, ya que vamos, miren, cómo lo profundo que puede ser, esa importancia y cómo se extiende. Y si hay un abusador, un niño que fue abusado, como el video ese que salió por todos lados de ese niño que fue abusado por 4 mujeres. Entonces él cree que esa es la vida, él se acostumbra a ese entorno de esa realidad. Y luego, ¿qué hace cuando tenga 15, 18, 20, 22 años? Comienza le da la tendencia a abusar de esos otros niños. Y ahí se comienza a diseminar. Si él daña a otro niño, otro infantil, ese infantil puede agarrar el mismo curso. Que puede ser agresivo, puede ser depresivo, o puede ser de deterioro mental, ¿no? Entonces, esto sucede no nada más, para que vean lo profundo de este tema, esto no sucede, o sea, ¿cómo no es que sucede en todos lados? En familia, padres, madres, hermanos, primos, tíos. Qué loco. En familia, dentro de un núcleo familiar, directo e indirecto. Luego las actividades también importantísimo, para que vean lo importante que es vigilar y estar ahí para el crecimiento de uno de nuestros niños. Cuando lo llevamos a un deporte, el entrenador, el profesor de educación física, que también lo hemos estado viendo en los titulares de la semana pasada. También están los actos violentos en la calle, un secuestro, un robo, y después también que se preste ese abuso. Y esto en el tiempo significa lo que les comenté, la expansión, la extensión, cómo logra crecer, como que si fuese la metástasis de un cáncer en otros rincones de la sociedad. Entonces las nuevas generaciones, fíjense lo que está, esa es la ley de Dios, la causalidad de las situaciones. Entonces ahora que tenemos jóvenes que no quieren tener hijos, el lenguaje de inclusión, que si soy un él, que si soy un ella, que si soy un ella, que si soy un yo, no quieren ni siquiera ser identificados a través del tema sexual o el tema de género. ¿Por qué esas personas piensan así? ¿Será que vienen con alguna molestia de ese mundo infantil, de esa vida infantil, y se les hace difícil reconocerlo y compartirlo? Porque imagínense que si es su papá o si es su mamá y entonces sus hermanos. ¿Cómo hago yo la denuncia y después cómo me van a ver mis hermanos y mi madre? ¿Será que me van a creer o no me van a creer? Entonces esa persona queda encerrado en una duda, en una incertidumbre, en un miedo. Y por eso es que odian al mundo, odian la vida y se convierten en criminales, en violentos. Y esa es la gran preocupación, que es continua hasta que no se detenga el ciclo. No hay una recuperación social, y dentro de esa recuperación social entonces se comienza a eliminar todo ese mundo criminal y violento en un país. No es nada más las cárceles, pues al que ya, ¿cómo es que dicen? Árbol que nace torsión y que lo fajen, algo así es. Entonces, bueno, ese es el punto. Después están las personas que quieren abortar. Porque una mujer quiere abortar a su hijo. Hay mujeres que aman su embarazo, hay mujeres que aman a sus hijos y hay mujeres que no quieren, que les parece que no, que ellas tienen el derecho de poder abortar. ¿Por qué esa persona quiere abortar? ¿Será que trae una información? ¿Será que trae miedo de traer un niño a este mundo y sentir el miedo de dejar a su niño en un colegio? Aquí en Estados Unidos por lo menos hay tiroteos también en los colegios. Entonces, y los números son loquísimos. Cada 4 varones, 1 es tocado. Cada 5 niñas, 2 o 3 son tocadas en el tema sexual. Y eso es un número muy grande, señores. Un salón de clase donde hay 10 niños, entonces ahí hay prácticamente 5, 6, 4 personas que han sido abusadas en un salón donde hay 10 niños. Prácticamente la mitad ha estado sufriendo de este tipo de abusos, ¿no? Y luego tenemos una sociedad en depresión.
en miedo, en angustia, en ansiedad, que no es productiva, no es de felicidad, que no logra brindar bienestar. Esa es la importancia de ese titular. Entonces, apresar al agresor, importantísimo, pero más importante aún es brindarle el apoyo a la sociedad como tal y a esas personas que han sufrido este tipo de abuso para restablecerlo dentro de una sociedad y con un comportamiento intachable. Además que recordemos que todo aquello que ha sido probado a través de experiencias muy fuertes, cuando logran encontrar esa vitalidad de la vida, esa vitalidad, ese milagro de la existencia, esa fe en la esperanza, en ese poder de la ley de Dios, se convierte en una luz para una sociedad. Entonces, si de verdad se les da el apoyo que merecen esas personas que sufren estas realidades, lograríamos alumbrar muchísimo a la sociedad y una creación de una muy buena organización para combatir esa verdad, ¿ok? Miren, evitamos que un padre caiga preso, evitamos la desgracia de una familia y además permitimos que esas semillas, esos niños de futuro, crezcan con una salud mental y formen parte del cambio de este mundo que está viviendo en locura. Ahora, ¿cómo se logra combatir, señores? La educación. ¿Cuántos educadores o profesores pudieron haber sido víctimas de esto y están en esos salones? Entonces la educación es importantísima, brindarle a esas instituciones ese gran apoyo de cómo hablarle a los niños, ese entrenamiento hacia esos profesores para que tengan esa voluntad y formar parte de este verdadero cambio social, porque son ellos los primeros que están en ese trabajo. Entonces la educación es importantísima, la posibilidad de oportunidades, porque la oportunidad de estudiar es una, ir a la universidad, tener la oportunidad de ir al colegio, graduarme, luego ir a la universidad y luego a la universidad, una vez que soy profesional, tener la oportunidad de encontrar un trabajo. Entonces de esa manera esta persona tiene cómo encontrar un camino para salir de ese contexto de donde viene, de esa vida de donde viene. Fíjense cómo puede lograrse realmente o cómo realmente se logra atenuar esa realidad. Entonces, esa es la importancia de esto. ¿Cuáles son los beneficios de lograrlo? Señores, cuando lo logramos tenemos un país en bienestar. Ahí es donde realmente entonces podemos hablar del sentido común. Podemos esperar que la mayoría de las personas tengan un sentido común a la hora de actuar, a la hora de tomar decisiones, de contribuir a la sociedad. Porque gran parte de esa decepción, de ese crimen, de esa violencia, viene de esas realidades. Si no lo creen, véanlo desde la conquista, las mismas cosas, las mismas teorías e ideologías que defiende el gobierno actual. En cuanto a la conquista de los imperios, la violación de las mujeres. Ahí mismo está esa realidad. Bueno, señores, eso hay que buscar cambiarlo, trae grandes beneficios. Una sociedad en prosperidad, una sociedad con la disminución de la violencia y del crimen, una sociedad llena de oportunidades y menos tragedias en la vida de un venezolano. Bueno, señores, vámonos al mundo, a ver qué encontramos en el mundo. Les recuerdo que el tema del día de hoy para el mundo es los Estados Unidos y el desempleo ejecutivo. Esto es un tema que me parece sumamente importante porque no es lo mismo cuando hay desempleados obreros o cuando hay desempleados ejecutivos. Las consecuencias que puedan impactar o el impacto económico y las consecuencias son distintas. Entonces, la